A ver, imaginemos una escena, una cantina como fuera del tiempo, y sentados a una mesa, tres gigantes del pensamiento, listos para debatir no de política, sino de algo mucho más fundamental, las raíces de nuestra sociedad. La pregunta que nos mueve es justo esa. ¿Qué pasaría si pusiéramos en la misma mesa a Jean-Jacques Rousseau, a Charles Darwin y a Friedrich Engels? Su misión, digamos, es entender qué nos pasó como civilización, cuál es el mecanismo que nos mueve y quizás, con la evidencia del pasado, imaginar un futuro distinto. Así que vamos a sentarnos a escuchar esa conversación. El que rompe el hielo es Rousseau. Con una mirada bastante crítica, pone el dedo en la llaga, en lo que él ve como el gran problema de la modernidad, que nos perdimos, que nos alejamos de lo que éramos en esencia. Para Rousseau, todo, pero todo empieza aquí. Antes de la lógica, antes de las leyes, teníamos un instinto básico, la piedad natural. Y ojo, no era una virtud que se aprendía, no, era un impulso, algo puro, que nos conectaba directamente con el dolor de los demás, la base de nuestra humanidad original. Y partiendo de esa piedad, nos describe un estado original que suena casi perfecto. No eran salvajes peleando todo el día, sino seres en armonía. Él lo llama la verdadera juventud del mundo, un tiempo sin las jerarquías ni las miserias que conocemos hoy. Una vida simple y, por eso mismo, una vida plena. Bueno, ¿y entonces qué salió mal? Rousseau lo tiene clarísimo. El punto de quiebre fue la invención de la propiedad privada. Ese gesto, el de cercar un pedazo de tierra y decir, «¿esto es mío?», ese fue el origen de todo, la desigualdad, las peleas, la miseria. Con esa primera cerca se levantaron muros entre nosotros. Justo cuando Rousseau termina, interviene un hombre que ha estado observando todo en silencio. Es Charles Darwin. Y no lo hace para discutir, para nada. Lo hace para ofrecer un mecanismo, una especie de ley natural que podría explicar cómo ocurren los cambios, tanto en las especies como quizás en la sociedad. Darwin arranca con algo súper simple, pero a la vez muy profundo. Nos pide que miremos a nuestro alrededor. A los perros, al ganado, a las palomas, vemos una diversidad increíble. De hecho, los animales que domesticamos varían muchísimo más que sus parientes salvajes. Esa variación, nos dice, es la materia prima de la vida. Y lo fascinante es cómo hemos usado esa variación a nuestro favor. Darwin lo llama selección artificial. Es como si la naturaleza nos diera un menú de opciones, y el criador elige. ¿Un caballo más veloz? ¿Una vaca que da más leche? Bueno, a lo largo de generaciones, acumulando esas pequeñas diferencias, hemos ido moldeando a otras especies para nuestro beneficio. Y aquí es donde viene el salto genial. Darwin propone que la naturaleza hace exactamente lo mismo, pero sin un plan, sin nadie que dirija la orquesta. La selección natural es básicamente el mismo principio, pero a una escala gigantesca. Las variaciones que ayudan a sobrevivir y a reproducirse simplemente se van acumulando, y así se moldean las especies a lo largo de millones de años. Es un mecanismo ciego, sí, pero increíblemente poderoso. Con el diagnóstico de Rousseau y el mecanismo de Darwin ya sobre la mesa, un tercer hombre, Friedrich Engels, se suma a la charla. Él no trae teoría, trae evidencia. Evidencia antropológica de cómo se organizaban las primeras sociedades humanas, y resulta que esos principios naturales no eran solo una idea. Engels nos presenta a la gens. A ver, no es una familia como la de hoy y tampoco es un estado. Es más bien un clan, una comunidad unida por parentesco. Era, digamos, la estructura básica de la sociedad mucho antes de que aparecieran las clases sociales y la propiedad privada que tanto le preocupaban a Rousseau. Y lo más sorprendente es que los principios que manejaban la vida en la gens nos suenan muy familiares, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero no eran eslóganes en una landera, eran la forma en que vivían todos los días, en una comunidad basada en la cooperación. Tratemos de imaginarlo, una sociedad sin todo el aparato del Estado. La casa era comunal, todo se compartía. Si había un problema, no lo resolvía un juez, lo resolvía la comunidad entera. Era un sistema que se regulaba solo, a través de las costumbres y la responsabilidad de todos. Y Engels señala un cambio que fue dramático. En ese hogar comunal de la gens, las mujeres gobernaban la casa y eran súper respetadas. Pero con la llegada de la propiedad privada y la familia monógama, que se creó para que los padres pudieran heredar a sus hijos, la mujer fue degradada.
Pasó a ser la sirvienta principal, encerrada en el ámbito doméstico, perdiendo todo su poder. Los tres pensadores se quedan en silencio por un momento. Todas las piezas están sobre la mesa, y lo que surge de su conversación no es un plan político ni un llamado a tomar el poder. Es una idea mucho, pero mucho más radical, una revolución en nuestra forma de entendernos. Aquí es donde todo hace clic. Rousseau nos dijo qué fue lo que perdimos, esa compasión natural. Darwin nos dio el cómo, un mecanismo de selección que no solo premia al más fuerte, sino que también puede favorecer la cooperación como una estrategia clave para sobrevivir. ¿Y Engels? Engels nos trajo la prueba, sociedades reales que vivieron por milenios bajo el principio de la fraternidad. Por eso, la revolución que se está dibujando en esa cantina no es de partidos ni de gobiernos. Es un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Es darnos cuenta de que la codicia y la desigualdad no tienen por qué ser nuestro destino, sino que son un desvío de un camino evolutivo que estaba marcado por la conexión y la ayuda mutua. Es una invitación a repensarlo todo desde la raíz. Y con esa idea flotando en el aire, la conversación se desvanece, dejándonos una pregunta que resuena con fuerza. Si toda la evidencia apunta a que empezamos nuestro viaje como especie, cooperando, viviendo en hermandad, ¿será posible, después de todo este lío, que ese principio vuelva a ser nuestra guía para el futuro? La pregunta, claro, queda abierta.